¡Ey! Hace unos días atrás me encontré un post en Twitter en donde un dibujante preguntaba quién creen que sería el ganador entre Bakugo y Reze, y grata fue mi sorpresa al ver que la mayoría de la gente no tiró para un solo lado, sino que las respuestas fueron variadas. Pero para darle una respuesta a esto, el día de hoy vamos a analizar esto más a detalle, para saber quién realmente entre estos dos detonadores de pibes sería el vencedor. Así que, sin nada más que decir, ¡vamos allá! Para definir el ganador de este combate y saber quién está por encima del otro, tenemos que ver los diferentes atributos de cada personaje para una pelea, siendo que estos atributos se suelen concentrar en 8 apartados, los cuales serían la fuerza, velocidad, durabilidad, potencia de ataque, capacidad destructiva, skills, inteligencia en combate y los hats o habilidades especiales. Pero bueno, empecemos con la fuerza. A ver, si bien Bakugo debería ser físicamente más fuerte que cualquier humano promedio, este realmente no ha demostrado ninguna hazaña de fuerza física, ya que lo máximo que lo hemos visto hacer es lanzar a Todoroki unos cuantos metros y estrellar a un villano contra una pared con la suficiente fuerza como para agrietarla. El problema de ambas hazañas es que son el fruto del impulso de sus explosiones y no de su fuerza física de manera normal. Por otro lado, Reze fue capaz de bloquear la patada de fuerza máxima del demonio de la violencia como si nada. De aquí en más, Reze tampoco ha demostrado más hazañas de fuerza física, pero aún solamente con esta hazaña puedo decir que físicamente Reze se encuentra por encima de Bakugo. Pero bien, ahora, ¿qué hay en cuanto a su velocidad? A ver, ambos suelen usar sus explosiones para poder impulsarse y recorrer grandes distancias en segundos. Por el lado de Bakugo, desde el despertar de Shigaraki, este nos demostró estar cercano de un Deku usando el 30% del All for One. Y tengamos en cuenta que desde su 5% Deku ya era superior en reacción a la velocidad de las balas. Y usando su cluster, Bakugo fue incluso capaz de sorprender a Shigaraki momentáneamente. Pero, ¿esto es realmente así? Pues sí y no. Porque a ver, sí, Bakugo fue capaz de sorprender, esquivar un golpe y desaparecer momentáneamente de la vista de Shigaraki. Un Shigaraki que estaba nerfeado por la desactivación de sus dones, uno que estaba acostumbrado a una velocidad diferente de Bakugo y que a su vez tenía que lidiar con muchas más amenazas en el campo de batalla. Tanto así que si no llega a ser por 4 héroes que vinieron a su rescate, literalmente Shigaraki lo mataba con su segundo movimiento. Esto lo aclaro porque he visto que muchos usan a Shigaraki para subir la velocidad de Bakugo, cuando esto es algo muy estúpido, porque si fuera un Shigaraki a full y sin limitaciones, Bakugo no le duraría ni para el arranque, pues si Deku, que es más rápido que Shigaraki y mucho más rápido que Bakugo, fue sorprendido varias veces a tal punto que si no llega a ser por su sentido arácnido literalmente lo matan, ¿cómo crees tú que le iría a Bakugo? Dejando claro que no puedes comparar la velocidad de Bakugo con la de Shigaraki, algo diferente sucedería con All for One, pues Apo todo el tiempo siempre intentó pasar de él, al considerarlo una amenaza menor que Endeavor o Dark Shadow y muchísimo menor a la de All Might. Eso sí, Bakugo en su velocidad de desplazamiento sí fue capaz de superarlo cuando este se encontraba rejuveneciendo y convenientemente también recordándole a la primera persona que fue capaz de arrebatarle algo. Así que siendo generosos le daría a Bakugo a full con sus explosiones y al máximo velocidades de desplazamiento cercano a los niveles hipersónicos, teniendo velocidades de combate, es decir de reacción y de ataque, probablemente rondando velocidades hipersónicas por lo alto y con velocidades de combate muy puntuales alrededor de altamente hipersónico. Pero bien, ¿qué hay de Reze? Pues a ver, al igual que Bakugo, ella es capaz de utilizar sus explosiones para impulsarse y moverse muy rápido, siendo que también ella usó este poder para moverse por toda la ciudad en su pelea contra Denji, además de que en todo momento esta se mostró muy superior tanto a Denji como a Aki, y este último solo le pudo seguir el ritmo unos instantes por su habilidad para ver el futuro, y Denji en ningún momento tuvo siquiera una oportunidad contra ella, sirviendo más de saco de boxeo que cualquier otra cosa. Es más, Denji tuvo muchísimas más chances de combatir contra el demonio de las katanas, un demonio que no es precisamente lento, así que si soy generoso, aquí diría que en velocidades de desplazamiento tanto Reze como Bakugo están igualados, pero si veo que Bakugo la supere en velocidades de reacción. Pero en cuanto a su durabilidad es otra cosa, pues Reze ha resistido la patada de fuerza máxima del demonio de la violencia como si nada. Como demonio de las bombas, Reze
se puede regenerar extremidades y grandes partes de su cuerpo en segundos, incluso a partir de su cabeza, pero si bebe sangre se regenerará incluso mucho más rápido y recuperará sus energías. Es más, ella ha mostrado ser capaz de vivir siendo decapitada, regenerando todo su cuerpo, pudiendo mover y detonar por completo su otro cuerpo. Por el lado de Bakugo tenemos que este ha sido capaz de bloquear un golpe de Deku al 8%, dañándose un poco los brazos, ser lanzado al suelo con la fuerza suficiente para levantar una nube de polvo y agrietar el suelo. Eso sí, este ataque dejó sus costillas rotas. Es lanzado contra una pared de piedra con la fuerza suficiente para agrietarla, aunque nuevamente queda muy dañado por esto. Además, Bakugo ha sobrevivido a unos golpes de Shigaraki limitado y que jugaba con él, eso sí, quedando muy mal herido en el proceso, y con un solo golpe directo le revientan el corazón. Además, este no es inmune del todo a sus propias explosiones, pues este sufre algo de daño dependiendo de la magnitud de las mismas, pero el efecto de la mayoría de sus explosiones es mínimo dado a su acondicionamiento físico, pues él es capaz de activar pequeñas explosiones constantes a su alrededor sin sentir ningún tipo de repercusión negativa, incluso después de algunas explosiones de gran alcance. Sin embargo, el uso excesivo puede resultar en que Bakugo acabe hiriendo sus brazos por la fuerza de las explosiones de gran alcance, y si este pasa un límite, directamente perdería la batalla. Así que para mí está claro que Rese supera por mucho tanto en resistencia y en estamina a Bakugo, aún más si sumamos su capacidad de demonio para regenerarse. Pero ahora vamos en un apartado donde las cosas pueden decir mucho más, y hablo de su potencia de ataque. A ver, la potencia de ataque de Rese ha demostrado ser la suficiente como para dañar de gravedad a Denji en repetidas ocasiones, a tal punto de mutilarlo o dejarlo solo como un torso. Incluso entidades como el demonio tifón le tienen miedo, y podríamos decir que su potencia debería ser superior a cualquier misil balístico. Pero en cuanto a Bakugo, si bien no se suele notar mucho, sus ataques suelen ser suficientes como para dañar levemente a personajes como Shigaraki, o incluso dañar a personajes como Afo cuando este se encuentra rejuvenecido. Así que, al menos para mí, Bakugo se llevaría este punto. En cuanto a capacidad destructiva, Rese ha podido explotar autos concretos, grandes estructuras y calles completas. Por otro lado, Bakugo, después de casi morir por un ataque de Shigaraki, su don se fortaleció, permitiéndole disparar explosiones en racimo. Estas son explosiones más fuertes que resultan de detonar el sudor de todo su cuerpo, en lugar de solamente usar el de las palmas de sus manos. Si bien Bakugo podría destruir edificios completos con relativa facilidad, la máxima hazaña que este nos mostró fue cuando creó una explosión que quizás era capaz de abarcar varias manzanas de una ciudad, siendo que con esto ya supera el rango de Rese. Aunque eso sí, muchas personas suelen pensar que la mayor hazaña que ha hecho Bakugo fue destruir aquel ataque final de Afo, un ataque que excedía por mucho el tamaño de los edificios y varios bloques de ciudad. Es más, cuando yo leí aquel post de Twitter, me di cuenta de que muchos usaban esto para decir que Bakugo podría crear explosiones del tamaño de una ciudad, y ahí nuevamente me di cuenta que, como todos los fans de todos los mangas, la gente nuevamente no se leyó el manga, pues Bakugo esconde unas gotas de sudor en la boca de All For One para que le explote la cabeza mientras este cargaba hacia él, frenándolo en seco y reventándole todo su cuerpo por partes a partir de aquí. Eso sí, aunque Bakugo supere varias veces el rango de destructividad de Rese gracias a sus ataques más potentes, la frecuencia de sus ataques muy probablemente sea la misma, así que entonces vayamos por su skill o estilo de combate. Si bien en skills e inteligencia de combate Bakugo no es para nada malo, este no es nada comparado con Rese. Ella fue hecha y criada literalmente para ser un arma perfecta, teniendo un mucho mejor estilo de pelea cuerpo a cuerpo y ejecución de sus capacidades. Si bien, nuevamente, Bakugo no es alguien malo en sus capacidades de combate, pero la mayor parte de su estilo es tirarse con todo de frente y esquivar cuando tenga que esquivar. La única vez en la que este demostró una ingenuidad bastante buena fue en su pelea contra All For One, al no activar la detonación de su sudor hasta que fuera el momento adecuado. Pero ahora, el último punto a tratar serían los hats o habilidades especiales. Por el lado de Bakugo, este posee su Quirk, el cual le permite segregar nitroglicerina a través del sudor de sus manos y detonarlos a voluntad para crear explosiones. Cuanto más suda Bakugo, más fuertes son sus explosiones. Usualmente este usa las explosiones pequeñas de sus manos tanto para hacer daño como para impulsarse a sí mismo y movilizarse por todo el campo de batalla. Pero como ya dije antes, él sufre algo del impacto de sus explosiones, pero el efecto total de sus explosiones pequeñas es mínimo dado a su acondicionamiento físico. Pero
entre más fuertes sean sus explosiones, más puede llegar a sufrirlas, y el uso excesivo de estas explosiones puede resultar en que Bakugo acabe hiriendo sus brazos con solo el retroceso de la fuerza de sus explosiones de gran alcance, siendo que sí, Bakugo se hace más potente mientras más tiempo pase en la batalla, pero al mismo tiempo sufre más daño y es más propenso a lesionarse. Otro inconveniente es que Bakugo es incapaz de usar sus explosiones en áreas llenas de gas inflamable, ya que sus explosiones encenderían el gas y las extenderían aún más, dañándolo en el proceso. Además, debido a que su don depende de su sudor, es más difícil para Bakugo trabajar en climas fríos, ya que sin el sudor de sus manos, él no puede utilizar su don en todo su potencial. Por el lado de Rese, está como demonio de las bombas, además de poseer características físicas muy superiores a las humanas, también posee una regeneración bastante buena, regenerando extremidades y grandes partes de su cuerpo en segundos, incluso a partir de solamente su cabeza, regenerando todo su cuerpo, pudiendo mover y detonar por completo su otro cuerpo. Además, si esta bebe sangre potencia su curación y restablece sus energías, puede generar grandes explosiones, mutar su cuerpo para crear bombas o misiles e incluso usar partes de su propio cuerpo para potenciar aún más sus explosiones. Y como todo demonio, esta siempre reencarnará en el infierno y luego en la tierra si es asesinada, habilidad la cual obviamente omitiremos en esta ocasión. Antes de dar el veredicto de esta pelea, te agradecería mucho si te suscribes al canal, así que te pondré un clip de Masca para que te dé tiempo de hacerlo. ¿Cómo que el racismo? El racismo está bien. Odio sin causa, son cosas que... Listo, continuemos. Viendo todo esto, ¿quién ganaría? Pues a ver, claramente Bakugo tiene una potencia y capacidad destructiva superior a Rese, además de tener una mejor velocidad de combate en momentos puntuales, pero físicamente ella es más fuerte que Bakugo, mucho más resistente, posee mucha más estamina, es mejor peleadora y más inteligente en combate, además de que se puede regenerar y deberían estar a la par en velocidades de desplazamiento. Otra cosa es que Rese es jodidamente resistente a las explosiones, siendo prácticamente inmutable ante estas, cosa contraria a Bakugo, el cual sí lo pueden llegar a dañar incluso sus propias explosiones más potentes, siendo que los ataques casuales de Bakugo no le harían nada a Rese, requiriendo sí o sí de los más potentes, y en una pelea de desgaste veo muy difícil que Bakugo gane este combate, y para que Rese gane solamente necesitaría de acertar alguno que otro ataque, o uno lo suficientemente potente como para matarlo o volarle los brazos, y viendo cómo se desempeña esta última en una pelea, veo factible este escenario, especialmente porque no vimos todo el potencial de Rese. Nuevamente, Bakugo es más potente que Rese, pero esta es muchísimo más resistente, mejor combatiente y se puede regenerar, y Bakugo no posee ni la resistencia ni la estamina para aguantar una pelea contra ella, mucho menos si esta última llega a consumir algo de sangre en el combate, siendo que, aunque no sería una batalla fácil, bajo mi propia opinión, la victoria se la llevaría Rese. Preguntas de miembros del canal. Frank445 pregunta: Incomidorilla, ¿sí o no? Nombre hasta la pregunta ofende. Al chile yo sí le quiero morder una lonja a la mamá de Deku. Si te gustó el video, apóyame con una suscripción y compartiendo este video para más contenido de este estilo. Mira que eso me ayuda como no te imaginas. Te invito a que te unas a los miembros del canal que ya están activados junto con todos sus beneficios. Cuéntame tu opinión en la caja de los comentarios que te estaré leyendo a ti, a todos y cada uno de ustedes. Un agradecimiento especial a todas esas personas que apoyan con su donación al canal, especialmente a Tuatara, Frank445, Yaron y a Toru Mutsuki. Realmente ayudan mucho con el mantenimiento de este canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos, un beso, chao y adiós. Bye bye. Shubidubiduba, 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 agente L. Perrito en tacita, super penchoncho streamer. Chubidubiduba, chubidubiduba. Un peruano atazonado, perfecto para streamear. Como youtuber es el mejor.
No es un pug ni un bulldog. Tiene muchos fans que lo aman si dice así. Juro que yo no toqué a la niña. Es Leo. Streamer penchoncho.